¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? El hombre que no duerme, Habrá bueno, bailado con Marto, ¿eh? habrás bailado con las palmeras. Bueno, se terminó esta crisis policial y qué pasó anoche. En un ratito vamos a estar repasando todos los valores, cuánto van a ganar los policías a partir de ahora, pero bueno, un momento de balance. Sí, veremos con el correr de los días y las semanas si esto deja como saldo, además del aumento para el personal de la policía, algún cambio de figuritas, de nombres o un reacomodamiento en el gobierno provincial o en la propia policía. Por lo pronto, yo diría que la foto es la que hubo ayer por la tarde, es decir, el gobernador como jefe político en la provincia anunciando que se terminaba el conflicto. Después de eso se levantaron todo tipo de protestas que había frente a, al menos aquí en Rosario, en la jefatura. Sé que en otras localidades de la provincia estaban con atención escuchando qué pasaba, porque también había algún conato de rebeldía en algún lugar de la provincia, pero digo, se llegó a este conflicto por diversas situaciones, en parte por el retraso salarial que tenía el personal de la policía, que venía siendo nombrado y recibiendo cucardas y reconocimiento en cada acto que había de parte de la provincia, pero lo que ellos sentían era que a la hora de ir a pagar con su tarjeta de débito lo que cobraban a fin de mes no alcanzaba para las cosas básicas. Bueno, Ujú. finalmente eso lo reconoce el gobierno provincial, José, porque ayer anuncian un aumento de casi un 50%, no es poco. Ganaban 900.000 pesos en promedio y pasan a ganar de mínima 1.350.000 pesos todos, y de ahí para arriba pueden llegar a 2.300.000 según las funciones que cumplan. Los que tienen arma en el bolsillo, los que tienen que manejan un patrullero, van a llegar casi a 1.000.000 más del resto, pero no es poca cosa. Recordemos que la semana pasada, cuando había empezado este conflicto, se había anunciado un primer aumento que alcanzaba solamente al personal que manejaba un patrullero, que tenía un arma en la cintura, y buena parte del personal que quedaba fuera de ese aumento fue la que protagonizó el segundo conflicto, que fue el de esta semana, que además, le sumo yo como lectura, no hubiera escalado tanto sin lo que desde mi humilde opinión fue una impericia de parte del jefe de policía Luis Maldonado, que el lunes por la noche, cuando había 20 o 30 familiares de policía protestando en la puerta de la jefatura de Rosario, terminó a los escudazos, los empujones y pisoteando la bandera argentina, hecho que para muchos fue el que detonó lo peor de la crisis. Sí, hay un montón de conclusiones para sacar, ¿no? Desde algunas más específicas, más puntuales, a otras más de fondo. La de fondo es si todos estaban de acuerdo en que la situación de la policía era como era, evidentemente hubo un problema de timing, de no verla venir, de no reaccionar a tiempo por parte del gobierno. Más allá de que alguien se pueda sentir molesto por esto, sí, pero la verdad, porque si terminás reconociéndolo todo y dando todo lo que te pedían, diciendo que se lo merecen, ok, se lo merecen hoy, entonces se lo merecían hace 11 días, y 12 y 15. Bueno, el gobernador ayer dijo, todo esto estaba en carpeta, los jefes lo sabían, pero bueno, no llegaron a tiempo, no llegaron a tiempo. Y después, ayer hubo, yo sinceramente no entiendo por qué, pero cuando fue la primera conferencia de Cocochoni y Olivares, si todos estos números estaban, la pregunta es por qué no los dieron. Porque dieron una conferencia diciendo, ningún policía va a estar por debajo de la línea de pobreza. Muchas gracias. Primero, no hubo preguntas, autocrítica al periodismo, no hubo preguntas de decir, che, ¿y cuánto es la canasta básica? ¿Y cuánto van a ganar? ¿Y qué va a pasar con los escalafones superiores? Entonces terminó la conferencia No, y no se había yo te informado nada. déjame que te corrija ahí, Vos porque estabas fui uno de ahí. los que yo estuve en la conferencia. Déjame que te corrija Sí, levemente. Acá o sea, es para charlarlo más largo y tendido. Hubo de parte del gobierno provincial, sé que nos escuchan los funcionarios, podrán en todo caso corregir si estoy diciendo algo equivocado. Hubo una lectura de que las cosas se solucionaban sin poner plata, primera situación. El día martes por la mañana, después de el enfrentamiento que había habido entre algunos policías en actividad con los que estaban protestando frente a la puerta de jefatura, la respuesta del gobierno provincial fue pases a disponibilidad. sí. O sea, la primera conferencia de prensa el martes por la mañana de Cocochoni diciendo el que protesta va a ser pasado a disponibilidad. Ya No, no, empezamos no, con no. Lo que 20. dijo Cogochoni no fue el que protesta, dijo el que deja su puesto, que son dos cosas Bueno, distintas. Vos podés esto, protestar, pero fuera de tu horario. Lo que no podés bueno, es como si trabajaras en un quirófano y decís, che, dejo el paciente ahí porque me voy a protestar. Eso no bueno, se puede hacer. pero quiero decir esto. Empezaba con 20 pases a disponibilidad, decía al que deja su puesto de trabajo, su servicio, Ujú. y en ese momento
estaba, mientras hablaba Cocochoni, había unos 30 o 40 patrulleros en la puerta de la jefatura haciendo lo que él decía que no se podía hacer. Sí. Es decir, en lugar de patrullar, estaban con el patrullero puesto sobre la calle, con la sirena encendida, y diciendo, yo no trabajo, yo acompaño la protesta. Mi pregunta en la conferencia de prensa fue, ministro, esto no se soluciona amenazando con pasar la disponibilidad a los que se suman a la protesta, porque la sensación es que esto va a seguir creciendo y que esto se soluciona con plata. Esa fue mi pregunta en la conferencia de prensa el martes a la mañana. En ese momento el ministro se sostuvo en esa posición, acto seguido se nacionalizó la protesta, canales de televisión, centenares de patrulleros. Bueno, a la noche de ese mismo día, 11:30 de la noche, recibe Cocochoni y Olivares al abogado de los policías. O sea, ya había una solución que pasaba por poner plata. Al día siguiente, y es lo que vos decís ahora, ayer por la mañana, segunda conferencia de prensa de Cocochoni, mismo lugar, pero ya acompañado de Olivares, y anuncian vamos a poner plata. Ahí también falla el timing de la provincia. Claro, pero no dijeron cuánto, o sea, no dijeron al policía que estaba afuera, en medio de la revuelta, que tenía que decir, vas a ganar tanto, no, andá a buscar en Google cuánto es la canasta básica. José, por eso te corrijo a vos, no es un problema de si los periodistas preguntamos o no a quién le llegaba el argumento. El problema es el timing de la provincia, que expone por segunda vez en 24 horas a dos ministros, a falta de uno, a anunciar un aumento sin tener firmado nada, sin que se sepa ni hubiera detalles sobre a quién le llegaba, cómo, inclusive dudando la provincia de los interlocutores, porque el abogado Gabriel Sarla, que habló con nosotros ayer en Aire de Santa Fe, dudaba de a ratos la provincia si era o no interlocutor. Te voy a contar una intimidad. En la reunión del lunes por la tarde que fracasa, supimos ayer, lo contó en Aire de Santa Fe, cómo había sido ese fracaso de la reunión. En realidad él llega a la Casa de Gobierno y le dicen desde la provincia, sin que lo reciba Cocochoni, recibe la secretaria de Cocochoni, dice, mire, tenemos duda de que usted sea realmente representativo. Vaya a la jefatura y dígale a los patrulleros que se pongan en la vereda. Y este muchacho, un ex policía convertido en abogado, o sea, estudió abogacía, se recibió y era el que apareció como vocero, tuvo que volver a la jefatura y a los gritos poner a los patrulleros en la vereda para demostrarles que era creíble, para volver a la noche a una reunión con los ministros. ¿Se entiende el mecanismo? Sí. Bueno, sí, por eso también es verdad que no se sabía con quién hablar. Bueno, pero por eso digo... Y además hay otra cuestión. Yo creo que más que no se sabía con quién hablar era... Nada garantizaba que el mensaje llegara limpio hasta el último policía que labura en Tostado. Tenés 25.000. Y entonces yo ponía la tele y hacía zapping, y en los canales nacionales había periodistas diciendo que en Santa Fe los policías se compraban las balas. Bueno, José, pero ahí tenés, por eso digo... perdón, y eso que había yo, lo veía el policía que no estaba ahí en la vereda, y lo veía la vecina, y había la verdad, en un momento, digo, no se debió haber llegado a esto. El gobierno reaccionó tarde, se equivocó en la manera de comunicar en algún momento, porque deberían haber dado datos más concretos, pero después también es cierto que las características del conflicto hicieron todo muy difícil. Bueno, pero ahí, José, yo insisto que hay mal timing y mala lectura de situación. Se lo dije ayer a los dos ministros, se lo dije en la conferencia de prensa, también porque me pareció prudente como periodista preguntarles. Le digo, a ver, ustedes habían dicho el martes por la mañana que se solucionaba con paz esa disponibilidad. No funcionó. Usted está diciendo ahora que se soluciona simplemente con este anuncio. No funciona. ¿Por qué? Porque de parte de los policías, más allá de que hubo intento de la provincia a través de operadores y lo demás, de instalar de que esto era una cosa desestabilizante, que había intereses políticos, partidarios, que estaban los ex jefes de policía destituidos operando para que esto... Bueno, otra cuestión, perdón, ¿no? Cocochoni dijo en una conferencia, esto está manejado por ex policías exonerados que están presos. Me quedé con una gana de que le pregunten, ¿qué policías? Todavía estoy esperando, ¿quiénes son? Bueno, José, por eso yo insisto, fueron 36 horas de intento de todo tipo de apaciguar esto sin poner plata. Esto se solucionaba con plata. ¿Por qué? Me tocó hablarlo, yo recorrí durante varias horas y hablé con un montón de policías. Muchos de ellos, la mayoría, no hablaban delante de cámaras. Te mostraban sus recibos de sueldo y te decían, no me alcanza con 900.000 pesos. Ni hablar. Pero entonces, además nos enteramos, primero... sí hubo mucha manipulación y aprovechamiento de la situación, pero no es verdad que esto se genera porque había, no sé, desde una cabina de control, 3 tipos tratando de que la policía se rebelara. No, la policía se rebeló porque la situación estaba y lo reconoce todo el gobierno, hasta el gobernador finalmente, ¿no?
Y la última que te dejo, y les dejo, disculpen la lata porque se hizo medio larga, la última yo creo que en algún momento, quizás no hoy ni mañana, porque la forma de gestión del gobernador Puyaro no es esta de enseguida sacar la tarjeta roja o la amarilla delante de todos. El jefe de policía, Luis Maldonado, yo lo vi ayer en persona, estaba saliendo en aire para ir de Santa Fe, lo contamos en vivo en la radio. A las 8:30 de la mañana sale, previo a la conferencia con Cochoni, a decirles vayan a trabajar. No le dieron ni pelota, siguieron la protesta. Eso fue 8:30 de la mañana. Después Cocochoni anuncia los aumentos junto con Olivares, seguía la protesta. Cerca de la 1 y algo de la tarde, 2:30, 1, sale el jefe de policía de la jefatura, del brazo, de la mano, llevaba al primero de los cesanteados, al que le habían devuelto el arma y el chaleco, como gesto de buena voluntad. Fue recibido por insultos, le decían de todo, no lo escuchaban. Uno de los familiares lo empujó, lo escupió. Bueno, esa es, o era ayer al mediodía, la autoridad que tenía el jefe de policía. ¿Cómo se recupera la autoridad? No lo sé, no sé. Soy policía. Pero la cadena de mando está totalmente golpeada. Y te agrego algo más. Si ayer Cocochoni y Olivares tenían que salir a hacer una nueva conferencia de prensa y el tema no se solucionaba, ahí empezaban a... perdón, ¿no? Pero así funciona la política, fusibles. Lamentablemente, porque el que no puede volar es el gobernador, por eso se preservó hasta el final y salió a hablar cuando la cosa ya estaba solucionada con todas las respuestas. Pero cada vez que alguien hacía algo, desde el gobierno o desde la policía, era un desgaste extra a su poder político y policial, ¿no? De hecho, ayer los pone, me hace seña Facu y con razón, ayer estaba el gobernador con Cocochoni a un lado y el jefe del otro como diciendo, bueno, acá están, los bancamos. Vos dirás, bueno, veremos qué pasa de aquí adelante, pero todos quedaron con magullones en la cara, ¿eh? Y la última que les dejo, y fue mi pregunta también al ministro Olivares, habló varias veces, no una ni dos, sino varias en la conferencia ayer por la mañana, que este era un esfuerzo extra, adicional, que hace la provincia por la policía, por el rol que tuvo para mejorar la seguridad en la provincia. La pregunta que me hacía, y se la hice a Olivares, mientras escuchaba esa conferencia de prensa, es, ayer empezaron las paritarias. ¿Qué tienen que decir enfermeros, médicos, docentes, que para ellos no va a haber nada porque no hicieron ese esfuerzo? Es un lío y es cierto que, pero también es cierto que yo soy policía, vivo en San Guillermo, en San Cristóbal, voy a laburar, tengo 6 horas de colectivo a Rosario. No me pagan un hotel o tengo que ver dónde vivo y cómo vivo. Tengo 80.000 pesos para comer en todo el mes. Me tengo que tomar un bondi de vuelta, con lo cual pierdo no sé cuántas horas de mi descanso. Es una situación particular. Y además voy a exponer la vida. Y además bajé, gracias a nosotros, dirán los policías, y con razón en gran parte, esta provincia pasó a ser casi Medellín a una provincia más o menos normal. Entonces, yo entiendo que todo el mundo necesita aumentos, porque también es cierto que los sueldos en la Argentina son una basura en estos momentos. Son una basura en los públicos y en los privados. Mi situación no es la que voy a describir, porque después de tantos años uno pudo generar una estructura diferente. Pero, perdón, pero el básico como periodista son 750.000 pesos. Tengo una gana de putear, pero la puta, ¿me entendés? Y cuando uno ve que, no sé, los otros días había el sindicato de prensa convoca una marcha por Maduro. La situación es complicadísima en cuanto a sueldos para todos. Los jubilados del ANSES, de la mínima, ni siquiera acompañan la inflación porque el bono está congelado desde hace 2 años. Y ayer se aprobó una reforma laboral que es súper necesaria en la Argentina, pero que incluye cuestiones que favorecen a las empresas, y está genial, pero recién me acabo de enterar que si te vas de vacaciones te van a pagar menos sueldos. ¿Qué sé yo? Entonces todo el escenario es una basura, ¿no? Estamos en una situación que es una basura. El gobierno dice algo todo el tiempo, y cada vez que lo digo los empleados públicos me putean, y es que con la guita de todos, incluso del jubilado que cobra 130.000 pesos, o no sé cuánto, privado, tienen que sostener al Estado. Entonces, yo como privado también tengo la lupa puesta en que cómo el gobierno distribuye la guita. Si me dice, le voy a pagar 2,5 millones al Cana,
que viaja 500 kilómetros, que sale a exponer la vida, que maneja a las 3 de la mañana, pagáselo. Ahora, si me dice, le voy a pagar el doble de lo que gana un privado a un empleado público que hace trabajo de oficina, digo, pará, veámoslo, porque esa guita la ponemos entre todos, ¿eh? Perdón, me excedí, pero lo que pasa es que si no vemos el panorama completo, nos matamos por cada pequeña batalla y no vemos que hay una guerra o una situación global mucho más compleja. ¿De dónde sale la guita para pagar más sueldos públicos? ¿De dónde corno sale la guita? De Buenos Aires se llevan la guita y te la mandan a cuentagotas. Las obras no se hacen más. Los impuestos para el transporte te lo cobran, pero pagamos, no tenemos subsidios al colectivo. Agregale a todo esto que el gobierno de Santa Fe no tuvo timing para manejar la situación. La manejó mal. No la vio venir. Se le escapó la tortuga. Todo es verdad.